Las rutas que antes eran autopistas para el petróleo ruso a través de los mares del mundo ahora están bloqueadas. Las aguas frente a San Petersburgo se han convertido en un enorme estacionamiento. Los camiones de petróleo están parados en las fronteras. Docenas de petroleros rusos están atrapados en sus propias aguas. La Marina Real Británica, los buques de guerra franceses, las guardias costeras sueca y finlandesa, todos se han movido simultáneamente. Ya no se firma más papel. Ahora se están incautando barcos. Los helicópteros están descendiendo, se están bajando cuerdas, y soldados fuertemente armados están aterrizando en la cubierta de un petrolero oxidado. Y esta trampa no se limita al Báltico. Desde el Caribe hasta el Mar del Norte, desde el Báltico hasta el Océano Índico, todos los mares se han convertido en trampas mortales para Rusia. El Mar Caspio y el Mar Negro se han convertido en una gigantesca galería de tiro para los drones ucranianos. El Atlántico se ha convertido en el terreno de caza de la Marina de los Estados Unidos. Y si la última ruta segura que queda está en el Océano Índico, el aliado más confiable de Rusia, India, está esperando con un puñal en la mano. Ya no queda un solo puerto o ruta segura en el mapa mundial para los petroleros rusos. El juego ha terminado para esa flota secreta, la gallina de los huevos de oro de Rusia. Miles de millones de dólares se evaporaron en un solo movimiento. Vladimir Putin fue hackeado, no en el campo de batalla esta vez, sino en mar abierto. En la noche del 9 de febrero, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo una operación crítica en el Océano Índico. El objetivo, un petrolero con bandera de Panamá llamado Aquila II. Este barco era uno de los elementos más activos de la flota en la sombra de Rusia. Estaba operando en el Caribe, ignorando la cuarentena declarada por la administración Trump. Después de ser detectado en el radar estadounidense, el barco intentó escapar al Océano Índico, pero fue en vano. El comunicado oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos contenía un mensaje frío y definitivo. Huyó y lo perseguimos. El Departamento de Defensa rastreó y cazó este barco desde el Caribe hasta el Océano Índico. Ya sea por tierra, aire o mar, nuestras Fuerzas Armadas te encontrarán y harán justicia. Te quedarás sin combustible mucho antes de poder escapar de nosotros. Esta declaración no fue solo un comunicado de prensa, fue un ultimátum para todo el mundo, especialmente para todos los que trabajan en la flota en la sombra. El Aquila II transportaba aproximadamente 700,000 barriles de crudo pesado venezolano con destino a China. Este petróleo está ahora bajo el control de la Marina de los Estados Unidos, no de su comprador. En una sola operación, cargamentos por valor de decenas de millones de dólares cambiaron de manos, pero lo importante no era la cifra, sino el mensaje. Los Estados Unidos ya no solo aplicaban sanciones en papel, lo estaban haciendo físicamente con fuerza militar en medio del océano. Este no fue un incidente aislado. Desde principios de enero, la Marina de los Estados Unidos había lanzado una caza sistemática. El petrolero Sajita fue incautado el 21 de enero. Luego vinieron otros. A mediados de febrero, el número de barcos de la flota en la sombra incautados por las fuerzas estadounidenses había llegado a 8. Cada incautación significaba decenas de millones de dólares en valor del barco y decenas de millones más en valor de la carga perdida. Se estima que el daño directo total supera los 500 millones de dólares. Mientras Rusia intentaba lidiar con la Marina de los Estados Unidos en medio del océano, la verdadera puñalada por la espalda no vino de Washington, sino de Nueva Delhi. India, el mayor pilar de la retórica de Putin de Occidente no puede aislarnos, Oriente está con nosotros, cambió de bando de la noche a la mañana. Este fue un desarrollo inesperado. India había sido el cliente más leal de Rusia durante años. El petróleo ruso con descuento era el sustento de la economía india. Pero el 7 de febrero todo cambió. La Guardia Costera de India detuvo 3 petroleros frente a la costa de Mumbai. El Al Jafsia con bandera de Nicaragua, el Asphalt Star con bandera de Malí y el Stella Ruby con bandera de Irán. Los 3 barcos estaban bajo sanciones de Estados Unidos por transporte ilegal de petróleo, pero lo realmente importante era esto. Estos barcos habían estado usando la misma ruta durante meses, y la India nunca había intervenido. Lo que cambió no fueron los barcos, sino las intenciones de la India. Las autoridades indias anunciaron que habían descubierto una red internacional de contrabando que involucraba transferencias de petróleo de barco a barco en alta mar. Esta era la táctica más básica utilizada por la flota en la sombra de Rusia, y ahora India está descifrando y bloqueando esta táctica. Hasta ayer, India era el mayor cliente del mundo del petróleo ruso. La fuente del enorme flujo de efectivo que financiaba la economía de guerra de Rusia estaba en Nueva Delhi. Ahora ese grifo no solo se ha cerrado, las tuberías han sido removidas, pero el verdadero shock vino después. Las refinerías más grandes de India, Indian Oil, Bharat Petroleum y Reliance Industries, detuvieron completamente sus compras de petróleo ruso. Rechazaron ofertas de envío planeadas para marzo y abril. Esto no fue una decisión de mercado, fue completamente un movimiento político.
Entonces, ¿qué sucedió para que el gobierno de Modi abandonara su política de petróleo ruso barato de larga data? La respuesta es muy simple: un solo papel colocado en el escritorio de Donald Trump en la oficina oval. La administración de Trump le hizo a Modi una oferta muy clara: o continúas comprando petróleo ruso y sacudiré tu economía con un arancel del 25%, o abandonas a Rusia y eliminaré los aranceles y abriré el mercado estadounidense para ti. Una política clásica de zanahoria y palo, pero el palo era muy grande. El gobierno de Modi sacó su calculadora y vio el resultado. Rusia ofrecía petróleo barato, pero Estados Unidos ofrecía un mercado enorme e indispensable. Hubo pánico en las salas de juntas de las empresas indias. La amenaza de Trump de sanciones secundarias creó el temor de ser excluidos del sistema financiero global. El resultado fue un desastre total para el Kremlin. Rusia perdió su mayor bastión en el mercado asiático, no por una derrota militar, sino por un acuerdo de aranceles aduaneros. Mientras estas tormentas rugían en el sur y el este, las puertas se cerraron de golpe en el mar Báltico, el salvavidas de Rusia hacia el oeste. El Báltico se ha convertido oficialmente en un lago de la OTAN. Con Suecia y Finlandia uniéndose a la OTAN, el acceso de Rusia a este mar se ha reducido drásticamente. Considere que la costa báltica de Rusia se limita al área de San Petersburgo y el enclave de Kaliningrado. Todas las demás costas pertenecen a países de la OTAN. Estonia extendió su autoridad de control a 24 millas mar adentro con su declaración de zona adyacente. Esto cerró las lagunas donde los barcos rusos podían esconderse en aguas internacionales. Ahora, cada barco ruso que pase por ese estrecho corredor debe entrar en la zona de control legal de la OTAN. No hay escape. Finlandia ha tomado medidas particularmente severas tras sospechas de sabotaje contra cables de datos submarinos. Se ha ampliado la autoridad de las fuerzas especiales para intervenir con barcos sospechosos. La Guardia Costera de Finlandia ahora puede detener, registrar y, si es necesario, detener cualquier barco que considere sospechoso. Los petroleros que salen de los puertos rusos de Primorsk y Ust-Luga están bajo constante vigilancia de la OTAN hasta que salen del estrecho de Dinamarca. Cada uno de sus movimientos es monitoreado, registrado y analizado. Los costos del seguro se han disparado. La última ventana de Rusia hacia Europa se está cerrando. No hay escape hacia el norte, cazadores al sur y traición al este. El petróleo ruso está literalmente bajo asedio. A medida que se amplía el panorama, la situación en el Medio Oriente y el Golfo Pérsico también se está volviendo en contra de Rusia. La creciente presencia militar de Estados Unidos en la región no solo está en contra de los hutíes o Irán, sino que apunta a todo el tráfico marítimo ilegal. El seguimiento de los petroleros rusos e iraníes que pasan por el Golfo Pérsico se ha intensificado. El estrecho de Hormuz ya es el punto de estrangulamiento energético más crítico del mundo. Una quinta parte del comercio mundial de petróleo fluye a través de este estrecho paso. Ahora, Estados Unidos está convirtiendo este punto de estrangulamiento en un punto de control contra la flota en la sombra de Rusia. Buques de guerra estadounidenses, aviones de reconocimiento y sistemas satelitales monitorean esta área las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La cooperación energética entre Irán y Rusia también está bajo presión. Ambos países están bajo sanciones y estaban utilizando las flotas en la sombra del otro. Habían establecido una red conjunta de contrabando. Ahora, esta red conjunta se está desmoronando. Las operaciones de Estados Unidos en el Océano Índico también están afectando las exportaciones de energía de Irán. El aumento de las patrullas navales de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz y el mar de Omán están haciendo imposible que Irán venda petróleo en secreto a China. Las alarmas están sonando en Teherán. Esto se debe a que el régimen iraní aseguraba el flujo de efectivo que necesitaba para mantenerse a flote con este comercio de petróleo de contrabando. Ahora, tanto Rusia como Irán comparten el mismo destino en los océanos. Sus barcos están siendo incautados, sus cargamentos confiscados y sus ingresos desaparecidos. Esta situación es la ruptura de la línea de vida logística del eje de resistencia. Un Irán que no puede vender petróleo no puede financiar a Hezbollah o a los hutíes. Una Rusia que no puede vender petróleo no puede alimentar su máquina de guerra en Ucrania. No fue coincidencia que el petrolero Stella Ruby enarbolara la bandera iraní. Washington está matando varios pájaros de un tiro. Está interrumpiendo las cadenas de suministro de energía de Rusia, Irán e indirectamente China, todo a la vez. Esta es una estrategia coordinada y hasta ahora está funcionando. Cuando todas las puertas están cerradas, solo queda una puerta abierta, pero esa puerta no conduce a la salvación, sino a la cautividad. India se ha retirado, Europa está cerrada, los Bálticos están bloqueados, el Medio Oriente está bajo presión. Solo queda un comprador importante, China. En economía, esto se llama monopsonio.
una estructura de mercado donde hay solo un comprador y el vendedor está indefenso. Xi Jinping debe estar sonriendo mientras mira las cartas en su mano porque Rusia no tiene otra alternativa para vender su petróleo, y China lo sabe. La relación que Putin llama una asociación igualitaria está ahora completamente bajo el control de Pekín. Rusia no está en posición de negociar en la mesa, solo está en posición de aceptar el precio ofrecido por China. China es ahora la única potencia que puede decirle a Rusia: lo compraré a este precio si te gusta. $30 por barril, 20. No importa lo que diga Putin, no tiene el lujo de decir no, porque si no puede extraer y vender el petróleo, tendrá que cerrar los pozos. Reabrir esos pozos en las tierras congeladas de Siberia tomaría años y costaría miles de millones de dólares. Además, China no solo está comprando petróleo barato, sino también aumentando la dependencia tecnológica de Rusia. Las empresas chinas están reemplazando las inversiones occidentales, pero en sus propios términos. Rusia se está transformando de una superpotencia energética soberana en un proveedor de materias primas baratas para China. Mientras escapa del imperialismo occidental, Putin ha caído en la trampa del dragón del Este. La historia se repite. En el siglo XIX, China era una semicolonia de Occidente. Ahora, los roles se han invertido. El costo del daño es asombroso. Comencemos con las incautaciones de barcos. Cada petrolero, incluyendo el valor del propio barco y su carga, vale un promedio de $100 millones. Con la pérdida de 8 barcos, aproximadamente $800 millones se evaporaron en una semana. Este dinero fue eliminado directamente del presupuesto del Kremlin. Sin embargo, la verdadera destrucción no son estas pérdidas inmediatas, sino la pérdida de ingresos sostenibles, la interrupción de la flota en la sombra, la explosión en los costos de seguros y, lo más importante, la pérdida del mercado indio. Están creando un enorme agujero negro en los ingresos anuales de energía de Rusia. Según los analistas, esta brecha podría superar los $30.000 millones anualmente. No hay reservas para compensar pérdidas de ingresos de esta magnitud en un momento en que el Fondo de Bienestar Nacional de Rusia ya se ha agotado. Con la guerra costando miles de millones de rublos al día, una reducción tan drástica en los ingresos es una prueba matemática de que Moscú está siendo llevado al caos económico, incapaz de pagar salarios o controlar la inflación. Desde una perspectiva más amplia, estas operaciones de Estados Unidos están remodelando no solo a Rusia, sino también la geopolítica energética global. Washington ha demostrado que las sanciones no permanecerán solo en papel, sino que se aplicarán con fuerza militar si es necesario. Este es un mensaje claro tanto para Irán como para Venezuela. La táctica de la flota en la sombra ya no es segura. El dominio marítimo global de Estados Unidos ha sido reafirmado. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha movilizado a sus aliados. El regreso de India es el ejemplo más llamativo de esto. Pero no es solo India. Los países europeos están coordinando sus acciones en el Báltico. Japón y Corea del Sur se están alejando de la energía rusa. Los países del Golfo están del lado de Estados Unidos. La agresiva política económica de la administración Trump ha creado una red inesperada de alianzas. Rusia se está volviendo cada vez más aislada, y este aislamiento se profundiza con cada semana que pasa. Entonces, ¿qué puede hacer Rusia? Las opciones son extremadamente limitadas. ¿Represalias militares? La confrontación directa con la Marina de los Estados Unidos desencadenaría el artículo 5 de la OTAN, y Rusia no puede permitirse eso. Ya vimos en el incidente de Vela 1 que los buques de guerra rusos solo observaron. ¿Presión diplomática? El capital diplomático de Rusia en el escenario internacional está agotado. Tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero eso no es suficiente para salvar estos barcos. ¿Rutas alternativas? La ruta del Mar del Norte es teóricamente una opción, pero su infraestructura es inadecuada y solo es utilizable durante unos pocos meses al año. ¿Gasoductos? Los que van a Europa ya están cerrados, y la capacidad del poder de Siberia que va a China es limitada. La única opción que le queda a Rusia es rendirse a China y aceptar lo que ofrezca. Esto significa el fin de la soberanía económica. Pedro el Grande luchó hace 300 años para abrir Rusia a los mares. Soñaba con establecer un imperio naval y abrir una ventana hacia Occidente. Fundó San Petersburgo con este propósito, luchó contra Suecia por el dominio en el Báltico y se enfrentó a los otomanos para llegar al Mar Negro. La historia de Rusia de convertirse en una gran potencia progresó en paralelo con su historia de apertura a los mares. Sin embargo, Vladimir Putin ha llevado a Rusia de nuevo a estar sin salida al mar en solo unos pocos años. Las puntas de lanza de la Marina de los Estados Unidos en el sur, la traición de la India en el este, el telón de hierro de la OTAN en el norte, los mares ya no son rutas comerciales para Rusia, sino callejones sin salida. Las ventanas abiertas por Pedro el Grande se están cerrando una por una.
La historia muestra que las potencias que no pueden dominar los mares no pueden sobrevivir a largo plazo. España, Holanda, incluso el Imperio Otomano comenzaron a declinar cuando perdieron su supremacía naval. El Imperio Británico gobernó el mundo mientras dominó los mares. Si los Estados Unidos son la superpotencia mundial hoy, la razón más importante es su control de los océanos. Rusia ahora se encuentra al borde del mismo destino. Los misiles hipersónicos o las amenazas nucleares pueden acaparar titulares, pero no son los misiles los que ganan guerras. Son los petroleros que traen el dinero para producir esos misiles, y esos petroleros ya no pueden llegar al puerto. ¿Qué podría suceder en los próximos meses? Hay varios escenarios. Escenario optimista. Rusia no puede soportar la presión económica. Se sienta a la mesa de negociaciones en Ucrania, y las sanciones se alivian parcialmente. Pero esto pondría en peligro la supervivencia política de Putin. Escenario pesimista, Rusia se vuelve aún más agresiva. Aumentan los ataques híbridos. Se multiplica el sabotaje de cables submarinos. Pero esto también endurece la respuesta de Occidente. El escenario más probable es que Rusia se vuelva gradualmente dependiente económicamente de China. Las exportaciones de energía disminuyen, pero no se detienen por completo. La economía de guerra se reduce, pero continúa. El conflicto en Ucrania se prolonga, pero con menos intensidad, y Rusia se retira silenciosamente de su estatus de superpotencia a potencia regional. Esto no es un colapso repentino, sino un desmoronamiento lento. Como resultado, lo que está sucediendo ahora es uno de los bloqueos económicos más completos en la historia moderna. Estados Unidos, en coordinación con sus aliados, está estrangulando sistemáticamente las exportaciones de energía de Rusia. Desde el Caribe hasta el Océano Índico, desde el Báltico hasta Hormuz, todos los mares se han convertido en campos minados para Rusia. La estrategia de la flota en la sombra ha colapsado. El regreso de la India ha sacado la carta de Asia de la mano de Rusia, y China está esperando para aprovecharse de la debilidad de Rusia. La Operación Lanza del Sur no se trata solo de capturar unos pocos petroleros. Es el ejemplo más claro de la diplomacia de cañonero del siglo XXI. Las sanciones ya no están solo en papel. Se están aplicando en medio del océano a punta de cañón. El Kremlin está perdiendo esta guerra silenciosa en el mar, y quien pierde los mares, finalmente pierde la tierra. El estatus de Rusia como potencia global se está erosionando día a día. Si no eres el amo de los océanos, tampoco puedes respirar en tierra. Y para Rusia, el oxígeno se está agotando. Continuaremos monitoreando de cerca estos desarrollos en las próximas semanas y meses. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esto? Por favor, comparta sus opiniones en los comentarios. Para mantenerse informados sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.